Muy buen día para todos. Bienvenidos a nuestras habituales capacitaciones en protección radiológica. Recuerden que este programa eh, lo hacemos en conjunto, SEGRAD SAS y dosimetría personal. Para el día de hoy hablaremos sobre la gestión de la dosis al paciente en radiología digital. Es un tema bastante interesante, sobre todo porque la concepción que existe o lo que se pretendía al tener radiología digital es que con el uso de estas tecnologías las dosis a los pacientes fueran completamente bajas, fueran muy bajas comparadas con las dosis que se entregan a los pacientes en radiología convencional. Bueno, y esa es una gran realidad, ¿cierto? O sea, el uso de la radiología digital desafortunadamente ha conllevado a que las dosis que se dan a los pacientes sean mucho más altas que las dosis que recibían los pacientes con la radiología convencional. Es cierto que la radiología digital pues tiene un gran potencial de mejorar la práctica en radiología, pero puede llevarse a un abuso en el uso de la radiación. ¿Por qué razón? Pues la principal razón es que los detectores de la usados para radiografía digital tienen un amplio rango dinámico que permite que yo pueda utilizar una técnica bastante grande, una técnica elevada, o sea, le doy una dosis grande al paciente y obtengo una imagen y luego con las diferentes opciones de postprocesado podemos mejorar esa imagen, o sea, bajarle ese ennegrecimiento que de pronto tenga y poder obtener una imagen de altísima calidad. Entonces, todos estos procesos nuevos que involucran la radiología digital comparado con la radiología convencional genera un impacto negativo en la dosis del paciente, pero no me genera el mismo impacto negativo en la calidad de la imagen. Bueno, pero en sí, ¿qué es la radiografía digital? Cuando nosotros hablamos de radiografía digital, pues nos imaginamos es una pantalla donde vemos la imagen radiográfica. Y sí, prácticamente es eso. Pero en realidad el hito que cambia el concepto de radiología convencional a radiología digital realmente es el detector utilizado, que pasamos de tener unas placas eh, de acetato, de una celulosa, cubierta eh, con unos haluros de plata, ¿cierto? Y que cuando se irradiaba, pues estos haluros de plata se pegaban a la placa, se impregnaban y luego mediante el proceso químico de revelado, pues podían fijarse esos haluros de plata allí a la placa donde había recibido altos niveles de radiación y donde no había recibido radiación, pues esos haluros eran completamente removidos. Pero pasamos a unos sistemas en donde ya no necesitamos el revelado químico, ¿cierto? Entonces ya hablamos de radiología digital, porque en vez de revelar químicamente una radiografía, lo que estamos haciendo ahora es un proceso de digitalización o un proceso directamente digital, en donde lo que vamos a tener finalmente como proceso de obtención de la imagen es convertir en señales eléctricas lo que el detector ha recibido y esas señales eléctricas, pues mediante un ordenamiento en un software que se tiene, va a reconstruir una imagen ajustando unos píxeles en unas pantallas. Pero cuando entramos al mundo de la radiología digital, tenemos que pensar en dos conceptos fundamentales. Uno que es la digitalización y otro que es el sistema digital implícitamente.
¿En qué consiste la digitalización? En la digitalización lo que tenemos es unos cassettes, que los conocemos mejor como los CRs, el mismo, el mismo cassette o chasis que usamos para radiografía convencional, pero obviamente han sido modificados. Estos chasis pues tienen el mismo principio de generarme la imagen a partir, a partir de la fluorescencia que genera un folio dentro de una placa, dentro del cassette cuando recibe radiación. Imaginémonos los que estemos familiarizados con con la placa radiológica analógica, que metemos una placa radiográfica dentro del cassette y radiamos. Él tiene un folio fluorescente que genera una luz y esa luz es la que impacta en, en la placa y después por el proceso químico pues la luz me refleja una imagen. En el CR también se produce esa luz, ¿cierto? O se me genera una imagen latente en un folio. Luego este cassette yo lo tengo que llevar a una procesadora y allí en la procesadora pues se va a hacer el respectivo barrido del folio que está allá adentro, generando la luz y las señales y convirtiendo esas señales eléctricas que finalmente sean mostradas en un monitor como una imagen digital. Y tenemos los sistemas completamente digitales o flat panel que no requieren de pasar por una procesadora, sino que me envían directamente la imagen al sistema de visualización. Entonces son dos conceptos diferentes, ¿cierto? La digitalización, que de todas formas es radiografía digital, y los sistemas de radiografía digital implícitos, o sea que no necesitan pasar por una etapa intermedia que me acople los dos sistemas. Como les decía, en la radiografía digitalizada es necesario tener o meter el chasis, colocar el chasis en una procesadora. Esa procesadora abre el chasis de uno de los lados, saca el folio que está allí adentro, y tiene un cabezote que emite un láser que le hace un barrido a todo ese folio. Al estimular con un láser el folio, pues se me produce una señal luminosa, ese folio se ilumina. Luego en la procesadora lo que hace es convertir esa señal luminosa en una señal eléctrica. Y finalmente esa señal eléctrica se convierte en la imagen que vamos a apreciar. Bien. En los sistemas que son completamente digitales, pues el flat panel tiene comunicación directa, ya sea mediante fibra óptica o mediante una comunicación inalámbrica en una red local o a través de Wi-Fi. Tiene una comunicación directa con con la pantalla visualizadora y no necesita pasar por el proceso de revelado que vimos en la diapositiva anterior. No necesita pasar por ese proceso. Sino que este flat panel, en vez de tener un folio, lo que tiene es una gran cantidad de detectores de sílice amorfo, materiales semiconductores, en fin, que van a recibir la radiación y va a registrar esos niveles de radiación como señales de ceros y unos y los envía al software, al sistema de visualización, donde el software reconoce esas señales y los ordena en una matriz para poder hacer la reconstrucción. Mira, aquí tenemos un ejemplo de un equipo que tiene ya el flat panel integrado. Entonces este equipo no necesita realizar un procesado con reveladora o con procesadora, sino que directamente la imagen me la lleva al monitor. Y ejemplos de estos equipos hay muchos. Hay muchos. Cada vez es más frecuente encontrar este tipo de equipos. Este tipo de equipos donde vienen completamente incorporado todo integrado. Y esto me permite, cuando hablamos de gestión de dosis del paciente, me permite tener
una certeza de qué dosis le estoy entregando al paciente, ya que la mayoría de ellos tienen una cámara de ionización integrada al colimador. Y cuando se produce la radiación, me registra la dosis que entregó. Desafortunadamente, en los sistemas digitalizados no es posible hacer el registro de la dosis, pues ya que los equipos que digitalizados, o sea, donde no tiene el CR, estos equipos pues son prácticamente convencionales, no tienen cámara integrada en el colimador, cámara de ionización integrada al colimador, por lo tanto no me permite registrar la dosis que se le entrega al paciente cuando se le realiza una exploración. Entonces, cuando hablamos nosotros de radiología, o radiología digital, nosotros tenemos un gran problema, y es que nosotros pensamos que radiología es únicamente tener el equipo, o tener los equipos, el equipo y los equipos conexos que sean necesarios. Pero para hablar de radiología digital, es necesario que haya una participación interdisciplinaria que me permita establecer unos parámetros que finalmente me garanticen una gestión adecuada de las dosis que los pacientes van a recibir. Bien, para hacernos una idea, nosotros hacemos una exposición de la radiografía, tomamos una imagen radiográfica. Esa imagen radiográfica, ya dije que era convertida a una señal eléctrica, o sea, el detector me recibe la radiación y esa radiación, pues dependiendo del tipo de detector que tenga, si es un CR o si es un flat panel, me va a convertir finalmente lo que va a tener de salida es una señal eléctrica, que el software que se va a encargar de generar la imagen acomoda esas señales eléctricas binarias, o sea, los transforma en un ordenamiento binario de ceros y unos, en unas cajitas de visualización, ¿cierto? En unos píxeles en una pantalla de visualización, generando diferentes tonalidades de grises y finalmente pues lo que vemos es una imagen. O sea, básicamente lo que nosotros vemos es un ordenamiento, una escala de grises en un monitor. Esto en imágenes 2D. En sistemas como las tomografías, por ejemplo, que me permiten hacer reconstrucciones 3D, entonces no solamente lo acomoda en un espacio plano, sino que me hace un acomodamiento tridimensional. Entonces aquí estamos hablando de píxeles y aquí estamos hablando de voxeles. Me hace un reacomodamiento de todos de toda esa información binaria que recibe. Y ese reacomodamiento finalmente me representa una imagen que yo puedo rotar o puedo hacer una reconstrucción 3D que me permita ver eh, con mucha más claridad o que me permita ver de una manera más familiar las estructuras anatómicas que deseo explorar o que deseo estudiar. Entonces, el profesor Mantilla de la Universidad Internacional de Valencia, él dice que el proceso de adquisición de la imagen involucra un sensor apropiado para detectar el tipo de fuente de información visual o emisión y convertirla en una señal eléctrica. Esa es la adquisición de la imagen, de la imagen digital. Luego esta señal eléctrica se convierte en un arreglo de cantidades binarias, o sea, puros ceros y unos, que se pueden almacenar o procesar utilizando una procesadora o una computadora. Bien. Como decía al comienzo de la clase, desafortunadamente el tener radiología digital generó un incremento en la dosis del paciente. ¿Por qué razón se produjo ese incremento? Pues, porque resulta que la imagen sobreexpuesta yo puedo corregirla en la computadora. Yo puedo darle un poquito más de dosis y estar consciente de que le estoy, sí, bueno, mentiras, no estoy consciente que le estoy dando más dosis al paciente, sino que estoy pensando en obtener una imagen bonita, ¿cierto? Una imagen muy muy contrastada, con una visualización bastante agradable.
Y esa imagen, pues yo la proceso. Y en el proceso, o sea, la postproceso, porque ya se hace un primer procesado, que es lo que nosotros llamamos la imagen bruta o imagen en bruto. Y esa imagen después la proceso. La computadora hace un primer procesamiento y me muestra una imagen eh, en borrador, por decirlo así, que yo después en el sistema la puedo corregir, la puedo modificar. Puedo subir los contrastes, puedo variar los contrastes, puedo variar el brillo, puedo variarle incluso la escala, ¿cierto? Puedo rotarla, puedo girarla en caso eh, de que en la izquierda me aparezca como la derecha, entonces yo puedo rotar las imágenes allí. Todo eso me permite hacer el postprocesado. Entonces, para hacer ese postprocesado, como me permite manipular imágenes sobreexpuestas, entonces finalmente los tecnólogos han optado por utilizar más dosis de radiación a costa, eh, a costa del paciente. Bueno, mentira, no es que utilicen más dosis, hayan optado por utilizar dosis de radiación. Han optado es por obtener imágenes bonitas. Como ya lo mencioné hace un rato. Pero ¿por qué ocurre esto? Como lo mencioné antes, el rango dinámico de la imagen digital, de la radiografía digital, es bastante amplio. Entonces yo puedo darle una gran cantidad de kilovoltajes y ms, o sea, puedo darle una dosis muy alta y me genera una imagen igualmente. Y luego la proceso. Contrario a esto, si yo doy una dosis muy baja, si doy unas cantidades de radiación muy bajitas, entonces tengo una imagen subexpuesta que esa imagen definitivamente no la puedo arreglar. Entonces esto ha conllevado a este fenómeno o a esta situación en las conductas de quienes toman la radiografía, ¿cierto? De que ya sabemos, es que si me falta radiación, la imagen no me sirve y me toca repetirla. Y tengo como 200 pacientes en la sala esperándome, entonces yo necesito ahorrar tiempo. Entonces lo que hacemos es le damos más radiación, obtengo una imagen, no importa si está un poquito más ennegrecida, la aclaro, la proceso y tengo una imagen finalmente diagnosticable. Listo. Entonces, desafortunadamente, esta es una de las causas que ha hecho, la principal causa que ha hecho, que elevemos las dosis a los pacientes con la implementación de la radiología digital. Otra de las causas que me permite incrementar las dosis y que desafortunadamente no tengamos reporte de ellos, es que en la mayoría de los sistemas yo puedo eliminar placas. O sea, una placa subdosificada que no me sirvió, la puedo borrar. Una placa radiográfica donde el paciente se me movió, la puedo borrar. Y no me queda registro en el sistema de que esas radiografías existieron. Por lo tanto, la única información que yo tengo es la placa radiográfica final que el tecnólogo acepta, que el tecnólogo decide que esa es la placa buena. Las demás no me queda información de ella, por lo tanto, yo quedo convencido de que la única dosis que recibió el paciente fue la de esa placa que se tomó. Entonces, esto también hace que se incrementen las dosis al paciente y que no tengamos conocimiento de eso, que es como lo más grave en este proceso. Le damos una dosis al paciente adicional, mayor de dosis al paciente cuando tenemos que repetir las placas, pero no nos queda evidencia de que eso haya ocurrido. Aunque en la mayoría de los sistemas digitales existe la opción de que el sistema me muestre el KB, el MA y el tiempo o el producto MAS, esos factores no se registran y deberían registrarse. Deberían registrarse porque a partir de esos factores yo puedo estimar la dosis que recibe el paciente en el caso de que el sistema sea digitalizado y entonces no me permita registrar o tener una evidencia directa de la dosis que recibe el paciente.
Entonces, teniendo estos parámetros, yo puedo estimar la dosis que los pacientes están recibiendo o que el paciente recibió. Y los sistemas digitales tienen esa gran bondad que me muestra el kilovoltaje, miliamperaje. Incluso permiten la impresión de esos parámetros en la imagen final, pero no todos tienen habilitada esta opción. En realidad lo que uno debería mostrar en la imagen radiográfica y en el reporte de radiología es la dosis que el paciente recibió. También se ha detectado que el incremento de las dosis al paciente están relacionados también con el aumento del número de estudios solicitados por los médicos. Porque la radiología digital es tan práctica y es tan rápida, es tan eficiente, que no hay que esperar un procesamiento muy prolongado, un tiempo muy prolongado para obtener imágenes. Y entonces muchos médicos, cuando no encuentran en el historial clínico del paciente algún reporte de radiología, y esto es por falta a veces de información precisa y clara de qué estudios se le han hecho al paciente y el registro de esos estudios, entonces, o por nuestro deficiente, bueno, no por nuestro deficiente sistema de salud, porque nuestro sistema de salud no es que sea deficiente, sino por fallas que tenemos todavía en nuestro sistema de salud por corregir. Algún paciente es explorado en un sitio, en una IPS, resulta que no mejora su condición y al día siguiente va a urgencias a otra IPS con la que tenga convenio su EPS. Y entonces se le envían más estudios, se le envían a veces el mismo estudio en diferentes EPS. Porque no tenemos un sistema donde se centralice toda la información de qué se le ha hecho al paciente, sino que en una entidad llevan una historia clínica, en otra entidad llevan otra y no tenemos un sistema que unifique todos los procedimientos que se le hacen a un paciente en una única historia clínica. Entonces esto conlleva a que los médicos pidan estudios, y a veces no se hace una sobreexposición porque se pide a veces el mismo estudio. O un especialista pide un estudio para ver determinada patología, luego lo ve otro especialista que no está enterado que ya un especialista anterior de otra área le solicitó un estudio, entonces él también le pide el estudio radiográfico. Entonces esas situaciones se pueden presentar en nuestro sistema de salud. Y esto conlleva pues a que haya una mayor exposición. ¿Y por qué se da este fenómeno? Porque como dije, la radiografía digital es muy fácil. Es muy fácil. Antes tocaba mandar la radiografía, tomarla, procesarla y llevar la placa radiográfica hasta donde estaba el médico. Ahora hacemos la radiografía, tenemos la imagen de manera instantánea y el médico estando en su puesto de trabajo, en su estación de trabajo, allí a su computador le podemos enviar la imagen. Incluso ahora se le envían por WhatsApp. Entonces es muy práctico y esto ha conllevado a que se incremente el número de estudios radiográficos solicitados, conllevando así una excesiva sobredosis a los pacientes que son expuestos a radiología. Cuando implementamos sistemas digitales, se debe prestar mucha atención a los siguientes factores. Bueno, no son los únicos, pero son como de manera general, los que debemos tener en cuenta. Uno, la estandarización de los equipos. No es solamente poner un equipo radiográfico y decir, ya, ahí tengo mi sistema radiográfico digital. Sino que hay que estandarizar incluso las técnicas radiográficas. Las técnicas radiográficas hay que estandarizarlas. No puede ser que a estas alturas en una institución llegue un tecnólogo y él tome una radiografía de placas con una radiografía de tórax, por decir algo, con una técnica, y cambie de turno y venga otro tecnólogo y la tome con otra técnica. Eso no debería ser así. Eso debe estar estandarizado. También cuando hablamos de estandarización de equipos,
Estamos hablando de que los equipos, si yo tengo en mi institución varios equipos, tratar de que todos los equipos sean generalmente de la misma marca, porque esto me permite conocer el comportamiento de los equipos. Cada casa fabricante tiene unas particularidades muy propias. Entonces, si yo tengo diferentes marcas de equipos, el comportamiento de los equipos es distinto, el procesamiento es distinto, las metodologías son distintas. Entonces, esto puede conllevarme a que de pronto en un equipo donde tengo que utilizar una técnica y un procesamiento de determinada manera, de pronto yo implemento esos mismos procedimientos en otro equipo donde ese procedimiento no es adecuado, sino que ese procedimiento me resulta en el incremento de la dosis. Cada equipo viene con unas recomendaciones y con unas indicaciones para dar al paciente, para garantizar al paciente la menor cantidad de dosis posible. Entonces hay que estandarizarlo. En la medida de lo posible, todos los equipos que yo tenga en mi institución, pues que sean homogéneos, que sean casi de la misma casa. Que tengan unos pruebas de caracterización y puesta en marcha que me traten de homogenizar todas las técnicas o las características en todos los equipos que voy a utilizar. Debe haber un programa de capacitación previo a todo el personal involucrado en el proceso de la radiografía. Debe haber una capacitación. Esa capacitación ya vamos a ver más adelante cuáles serían los lineamientos, los aspectos generales para el entrenamiento en radiología digital. No es solamente poner el equipo y ya empecemos a irradiar, sino que debe haber una capacitación previa sobre cómo funciona el equipo, de qué manera las imágenes puedo obtenerlas de tal manera que sean diagnosticables, pero que representen una baja en la dosis al paciente. Hay que tocar algunos temas de privacidad y seguridad, hay que tocar ese factor también. Porque con la radiografía digital es muy fácil poder enviarla por correo electrónico. Entonces esos correos electrónicos deben ser dirigidos únicamente o al paciente o al médico tratante para que él pueda visualizarlo. No podemos tomar esas imágenes sin ningún permiso y mostrarlas ni siquiera para efectos de capacitación si no tenemos autorización del paciente, ¿cierto? O si se va a tomar alguna imagen como ejemplo, pues por lo menos obviar o eliminar del todo la información privada del paciente. ¿Cierto? Que no aparezca el nombre, su documento de identidad, ni nada de eso, ni nada que pueda correlacionar esa imagen con el paciente en caso de que yo quiera hacer una presentación de algún caso en un congreso o en una capacitación o en una clase, por ejemplo. Debe garantizarse también la seguridad de esas imágenes, ¿sí? Porque si esas imágenes no están protegidas, cualquiera las puede tomar y se viola así la privacidad del paciente. Se ha de tener en cuenta los controles de calidad. Sobre el control de calidad, esto es bastante importante. Es muy, muy importante y existe una normativa para ello. En Colombia, nosotros estamos utilizando dentro de los controles de calidad para equipos de radiodiagnóstico, el ARCAD 49, que es el que la resolución 181430, la resolución 482 del 2018 nos exige. Pero existe un protocolo más reciente que el ARCAD 49. El ARCAD 49 es un protocolo de control de calidad enfocado más específicamente a la radiología convencional, aunque también tiene algunas pruebas que se aplican a radiología digital, pero ya ha quedado un poquito desactualizado. Es más apropiado utilizar el TECDOC 1958 del Organismo Internacional de Energía Atómica,
que es un protocolo de control de calidad para radiodiagnóstico de América Latina y el Caribe. Esta es una versión mejorada del ARCAL 49. Entonces, en mi institución, en nuestras instituciones, debemos implementar esos controles de calidad. Esos controles de calidad me habla de hacer unas pruebas semanales, mensuales, anuales, o sea, ¿cierto? Pero nuestra legislación exige que mínimo se haga unos controles cada 2 años. Entonces es importante que analicemos bien los protocolos de control de calidad, que escojamos uno y que lo apliquemos en nuestra institución. Como dije, hay varios protocolos aceptados por nuestra legislación en la resolución 482, el ARCAL 49, pero existe el TECDOC 1958 que es más actualizado, existe el protocolo español, existen las normas DIN, existen las normas europeas, existen los protocolos de la APM, ¿cierto? Entonces hay muchos protocolos en el mundo que uno pudiera aplicar. Y es bueno tener esos protocolos de calidad implementados en nuestra institución, porque estos protocolos de calidad van a permitir mantener a los equipos de rayos X y a todo el procesado de imágenes en unas condiciones óptimas, tal que lo conozcamos plenamente y podamos definir parámetros de operación que redunden en un beneficio en pro de la dosis del paciente. Estos protocolos van encaminados a hacer unas pruebas dependiendo del tipo de equipo que se esté utilizando, pero en términos generales, las pruebas que más o menos se hacen son la evaluación de la colimación, ¿cierto? Se verifica que el campo de luz coincida con el campo de radiación, por ejemplo, o que los colimadores funcionen. Si un equipo no le funciona un colimador, es un equipo que me está dando más dosis al paciente, porque para poder garantizar que las imágenes se tomen, pues tengo que utilizar el colimador completamente abierto. Entonces, si yo no colimo, si yo no cierro el colimador, pues voy a tener más área irradiada dándole así más dosis al paciente. Se verifica la evaluación de artefactos, o sea, ver que en las imágenes finales no aparezcan sombras, manchas o artefactos que pudieran intervenir en la decisión diagnóstica que el médico da. Debe haber una uniformidad del detector digital. En esta prueba uno evalúa que al hacer una exposición de muy baja intensidad sobre el detector, pues el gris que se ve sea completamente homogéneo. Debe haber una evaluación de la calidad del haz de radiación. Para ello es necesario medir la capa reductora y ver que se cumpla. La reproducibilidad de la exposición. La reproducibilidad y precisión del potencial del tubo. Eso se evalúa. Es decir, que si yo coloqué 70 kilovoltios, realmente ese haz de radiación final que tengo sea de 70 kilovoltios, más o menos el 10%. No me exige, ni los protocolos no me exigen unos valores netos exactos, sino que me da un margen de incertidumbre dentro del cual yo puedo darle aceptabilidad a esos equipos. Debo verificar la calidad de la imagen, mirando pues si los contrastes son óptimos, la relación señal-ruido, en alto contraste, el bajo contraste, ¿cierto? Todo eso se verifica. La ganancia del sistema monitor y la radiación emitida y la dosis de entrada al paciente. Eso es en términos generales lo que evalúa un control de calidad. Entonces, todas estas mediciones garantizan, y otras, porque como dije, el protocolo va enfocado a diferentes tipos de equipos, pero estas son las pruebas generales, las que acabé de mencionar. Todas estas pruebas van a garantizarme que el equipo funciona adecuadamente. Y algo muy importante, dentro de las cosas más importantes que hace el físico médico, o
o el experto en protección radiológica, porque es lo que nos exigen aquí en Colombia, el especialista en protección radiológica, es la dosis de entrada al paciente, la dosis de radiación que recibe el paciente. ¿Por qué? Porque esta dosis me va a generar una relación directa entre los parámetros más bajos que yo puedo utilizar en el equipo y tener una imagen clínica aceptable. Otro de los factores muy importantes que se deben tener al implementar los sistemas digitales son los niveles de referencia para el diagnóstico. De eso ya hemos hablado en clases anteriores y creo que tendremos una clase dedicada exclusivamente a esto. De hecho, vamos a tener unas clases exclusivas a algunos de estos temas. Pero cuando hablo de los niveles de referencia para el diagnóstico, esto es importante conocerlo porque si yo no conozco qué tanta radiación estoy dando en mi centro de radiología, pues estoy ciego. Estoy ciego y simplemente estoy dando una evaluación cualitativa, decirnos que las imágenes en mi centro radiológico son muy bonitas. No. Los niveles de referencia aplican a todos los procedimientos con radiaciones ionizantes. Y en radiología específicamente pues aplica a los procedimientos de diagnóstico. En una mamografía, por ejemplo, ¿qué dosis le estoy entregando yo a las pacientes de la glándula mamaria? Es importante saberlo. Recuerden que la glándula mamaria es un órgano muy radiosensible y mientras menos dosis yo le dé a ese órgano, pues mejor le va a la paciente. Hacemos mamografías con el fin de buscar o de determinar si hay alguna patología neoplásica. Y si la paciente no tiene una patología neoplásica, pero si yo le doy una dosis muy alta, pues estoy poniendo en riesgo a esa paciente y puedo inducirle la neoplasia por radiación. En casos extremos, ¿no? Y también porque hay pacientes con una radiosensibilidad intrínseca eh, muy alta. Hay unos pacientes muy radiosensibles. Si yo hago radiografías de tórax en mis centros, y eso es común, entonces, ¿cuál es la dosis que yo entrego a mis pacientes en esa radiografía de tórax? Columnas o abdomen o articulaciones, ¿cierto? Tomografías. Entonces yo necesito saber cuáles son los niveles de referencia que voy a tener para mi institución. Estos niveles de referencia no aplica a pacientes individuales, ojo, sino que cuando yo establezco mi nivel de referencia, tengo que tener en cuenta toda una estadística. Recuerden que todos los pacientes no son iguales. Hay unos pacientes más gorditos que otros, unos son más obesos que otros. Entonces, o algunos son más altos que otros, entonces no todos los campos de radiación son del mismo tamaño, uno. Dos, pues que estas variaciones anatómicas implica que yo tenga que modificar de pronto las técnicas radiológicas. Y de hecho en radiografía digital, los equipos digitales tienen unos muñequitos allí que uno lo mira y dice, este es para niños, este es para adolescentes, este es para adultos promedios y este es para un adulto más grueso. ¿Cierto? Y entonces uno selecciona el muñequito y selecciona el área que va a explorar y el equipo ya le cambia la técnica. Entonces, haciendo o estableciendo los niveles de referencia, yo analizo todas las radiografías que se han tomado en un periodo de tiempo. Tratamos de buscar lo más homogéneo posible, entonces como que las técnicas más parecidas, si no hemos logrado hacer un estudio de niveles de referencia adecuado, que es tener en cuenta talla, peso y, bueno, y en fin, otros parámetros más. Pero si yo hago el tratamiento estadístico de una gran cantidad de datos, de allí yo tomo lo que sea más significativo de esa estadística, no el promedio aritmético. El promedio aritmético no es recomendable porque allí tienen en cuenta los extremos,
sino procedimientos estadísticos como la moda, la mediana, o sea, aquellos parámetros que me permitan medir el tercer cuartil de los datos. Entonces, esto me permitirá pues tener un nivel de referencia, por eso se llama nivel de referencia, y que yo debo estar evaluando constantemente. Y ese nivel de referencia me permite de pronto para evaluar, ahí sí, pacientes individuales. Si hicimos una radiografía y ese paciente, por decir cualquier número, si yo para una radiografía de tórax eh, estamos entregando 4 milisieverts, por ejemplo, y resulta que en un paciente, ese paciente recibió 9 milisieverts. Oh, eso es una alerta, porque se alejó muchísimo del nivel de referencia. Entonces allí empezamos a evaluar qué fue lo que pudo haber ocurrido. Entonces vemos que no es que el paciente era demasiado obeso, tenía una gran masa que no permitía visualizar la región anatómica adecuadamente. Era un paciente que se movía, entonces tocó repetirle las placas muchas veces, ¿cierto? Por lo menos 2 veces tocó repetirla. Entonces esto me permite empezar a hacer seguimiento a las dosis, a aquellas situaciones en las cuales me salgo. Si en un procedimiento de radiología intervencionista la dosis se me sube excesivamente en un procedimiento, entonces miramos a ver qué fue lo que pasó y entonces tomamos acciones para corregir. ¿Cierto? Pero yo debo tener los niveles de referencia. Los niveles de referencia, recuerden que no se toman con pacientes individuales, sino que se toma la estadística de muchos procedimientos del mismo tipo y así se van estableciendo por procedimientos, dice nuestra norma, por los estudios de diagnóstico más comunes. Entonces vamos estableciendo por procedimientos más comunes cuáles son esos niveles de referencia. Y después que ya tengo esos niveles de referencia, ahí sí yo puedo ir, si quiero, ser muy meticuloso, ir evaluando los pacientes que de en adelante tengo. Aunque no es la recomendación hacerlo individualmente, sino que siempre se haga por grupos de pacientes. Y estos niveles de referencia se deben estar evaluando constantemente. Se deben estar ajustando. La meta es que se mantengan iguales o que bajen. Con el tiempo se pueden bajar con las mejoras en tecnología, con la adquisición de reemplazo de los detectores por detectores más sensibles y que me produzcan imágenes con menos cantidad de radiación, ¿cierto? Con la experiencia también, porque a medida que en un centro pues, el personal permanece, ya va adquiriendo más experiencia y va conociendo mejor los equipos, entonces puede tener la confianza suficiente de ir bajando técnicas. Entonces, esto es importantísimo para la gestión de la dosis al paciente. El control de calidad y los niveles de referencia para el diagnóstico. Porque el control de calidad me garantiza que el equipo está en óptimas condiciones y los niveles de referencia me dan un valor que no son un límite, ojo. No son un límite. No quiere decir que si yo establecí un nivel de referencia, por ejemplo, para un procedimiento de hemodinamia cualquiera, y si estoy haciendo el procedimiento y como el equipo me está mostrando la dosis que estoy entregando, si llegué a la dosis del nivel de referencia, no quiere decir que vamos a parar el procedimiento, no. Al paciente hay que darle toda la radiación que se necesite para terminar el procedimiento adecuadamente. Pero si estos niveles de referencia me permiten a mí tener en mente qué dosis son las que habitualmente se manejan. Y si en algún momento uno se pasa instintivamente, uno dice, uy, si mi nivel de referencia para un cateterismo es de tal, y para este tuvimos 3 veces, entonces eso da la señal y uno lo analiza. Esta tarea se la están dejando solo al oficial de protección radiológica o al físico médico. Pero eso es una tarea de todos. Los niveles de referencia deben ser conocidos por todos. Y todos deben participar en esos niveles, en la obtención de esos niveles de referencia, o por lo menos conocer cuáles son los niveles de referencia de su institución. Los archivos, cómo se va a guardar la información. Los algoritmos de comprensión, esto es también importante porque los algoritmos de comprensión me generan algunos efectos en la calidad final de la imagen.
Cuando yo voy a guardar imágenes, tengo que comprimirlas a veces. Y a veces esos algoritmos de compresión pueden afectarme finalmente la calidad de la imagen. Entonces debo conocer qué algoritmo aplicar y cuál elegir. ¿Cuáles son los criterios de referencia? En fin. ¿Quiénes deben intervenir en la implementación de los sistemas digitales y en el mantenimiento de la dosis al paciente? Uno dice, el tecnólogo en radiología. Esta tarea se la ha dejado el tecnólogo en radiología. Y al pobre tecnólogo es el que le cae encima. Pero es que esa imagen no me sirve. Es que esa imagen está muy clarita. Es que esa imagen está muy quemada. Es que esa imagen, es que usted tiene que tal, ¿cierto? Pero ojo, no es, como dije al comienzo, no es solamente poner un equipo radiológico y decir, ahí está el equipo y pongámoslo a producir. Hay que seguir un proceso basado en los factores que vimos en la diapositiva anterior. Ese proceso involucra que 3 personas se pongan de acuerdo en todo. ¿Y quiénes son? Evidentemente, el médico radiólogo. Porque el médico radiólogo es quien finalmente me va a decir qué tipo de imagen es la que él quiere. O sea, qué imagen para él es diagnosticable. ¿Qué tanto puedo bajar yo lo bonito de esa imagen? Porque la idea no es tener imágenes bonitas. La idea es tener imágenes diagnosticables. Entonces, ¿cuál es la mínima calidad de imagen que él acepta? Bien. Pero para poder hacer esto, pues se necesita de otro personaje adicional que es el físico médico. Desafortunadamente los físicos médicos actualmente solo trabajamos en radioterapia, en medicina nuclear y en uno que otro centro en radiodiagnóstico. Pero son muy limitadas sus funciones en los centros de radiodiagnóstico. Pero debería existir una conversación mutua entre el médico radiólogo y el físico médico. Porque el médico radiólogo va a decir, esto es lo que yo quiero. Y el físico médico va a asegurarse de que el equipo pueda garantizar eso que él quiere. Y además de eso debe participar el tecnólogo en radiología también. Porque el tecnólogo es el que finalmente va a manipular el equipo. Un equipo que el físico médico ya acondicionó para que el médico radiólogo tenga las imágenes que él quiere. ¿Cierto? Entonces, este trío es fundamental en los centros de radiología y es fundamental para que exista una apropiada gestión de la dosis al paciente en sistemas digitales. Y una vez establecido qué imagen es la que yo quiero y que una vez que el físico médico establezca los parámetros que se necesitan, entonces se estandariza y se le dice al tecnólogo en radiología, bueno, en equipos como en tomografía no hay mucho por hacer porque solo selecciona el protocolo a aplicar y el equipo se encarga de generar las técnicas ya predefinidas. Pero en los sistemas de rayos X convencionales, por ejemplo, hay que parametrizar las técnicas a utilizar. Entonces, estos equipos digitales, cuando se hace la instalación, viene un aplicacionista, ese aplicacionista establece unas técnicas y las graba. Esas técnicas no son invariables. Nosotros las podemos modificar. Si podemos bajarlas, pues las bajamos. Las técnicas que los aplicacionistas ponen generalmente son las técnicas recomendadas por el fabricante del equipo. Y aquí hay otra situación que se presenta. Y es que a veces pensamos en radiología convencional y el tecnólogo tiene en su cabeza unas técnicas radiográficas ya grabadas, ya memorizadas. Y cuando llega al equipo digital encuentra unos parámetros completamente distintos que el tecnólogo puede decir, no, eso está muy alto. Por ejemplo, en una técnica que en radiología convencional se utilizan 70 kilovoltios, de pronto en radiología digital se utilizan 80 kilovoltios, o sea, un kilovoltaje más alto.
Pero lo que el técnico no se ha dado cuenta a veces, lo que el tecnólogo no se da cuenta a veces, es que el tiempo utilizado es supremamente más bajo que el tiempo utilizado en radiología convencional. Entonces, aunque el kilovoltaje sea más alto o el MA sea más alto, con esa disminución del tiempo, la dosis al paciente es muchísimo más baja que en la técnica que él trae grabada en su cabeza de la radiología convencional. Entonces, por esto es importante que estos tres se pongan de acuerdo. ¿Qué imagen quiero yo? Listo, yo le comisiono al equipo de tal manera que te dé esas imágenes y señor tecnólogo, usted va a utilizar siempre estas técnicas. Invariante. Que no van a ser rígidas, que se pueden modificar, sí, pero en un rango que se mantenga dentro de las técnicas que yo establecí. Aunque el paciente es un poquito más gordito, es un poquito más delgadito, bueno, entonces movámonos en este rango, en estos parámetros. Pero eso hay que establecerlo. No podemos seguir teniendo radiografía digital donde cada tecnólogo coloque la técnica que él trae memorizada en su cabeza como si fuese una radiología convencional. Y el médico pues tiene que aprender a identificar, o tiene que aprender, no, mentiras, ya él sabe qué imagen es la que va a aceptar como mínimamente aceptable que sea diagnosticable. Que sea diagnosticable. Y ojo que cuando hablamos de visualización de imágenes, aquí el diagnóstico de la imagen tiene mucho que ver con el sistema de digitalización. Ya no estamos imprimiendo radiografías, ya ahora tenemos monitores. Pero ojo que esos monitores tienen que ser los monitores adecuados. Una pantalla cualquiera de computador no sirve. Una pantalla cualquiera, a veces los sistemas vienen con una estación de trabajo, una estación de lectura. La estación de lectura son monitores con una alta calidad, una alta resolución, una alta calidad de resolución de la imagen. Y a veces se daña, entonces lo reemplazamos por cualquier monitor. Y eso no es lo ideal porque eso puede afectar la calidad de la imagen. Entonces sí, tenemos que tener las pantallas de visualización adecuadas, además las salas adecuadas para poder hacer la lectura de esas imágenes. Por ejemplo, una imagen que cuando hay luz en la sala se ve granuladita, o se ve con un efecto de moteado cuántico, le llamamos así los físicos. Si esa imagen está en una pantalla de alta resolución, en una sala adecuada, que cuando apague la luz sea completamente oscura, incluso el color de las paredes tienen que ver porque algunas salas deberían ser de paredes azules. Entonces esta imagen de moteada cuántica que como a simple vista uno dice no sirve, cuando se apaga la luz y se utiliza la sala adecuada y el monitor adecuado, esa imagen es la indicada o es suficientemente clara para ser diagnosticable, para generar un diagnóstico. Y eso se tiene que implementar en todos los centros de radiología. Cuando hablamos de capacitación, al implementar sistemas digitales, volvemos otra vez a esos tres personajes importantes. El médico radiólogo, el físico médico y el tecnólogo de rayos X. Los tres deben recibir la misma capacitación. Bueno, ojo, repito, no en todos los centros de radiología hay físicos médicos, pero hay un oficial de protección radiológica. Lo ideal es que sea un físico médico o que sea un especialista o un experto en protección radiológica. Bien. Pero nuestra normativa no lo exige. Y como no lo exige, lo único que exige es un oficial de protección radiológica con una formación mínima en protección radiológica. Entonces, por lo menos él debe estar involucrado.
Entonces, esta capacitación debe estar dirigida a los médicos radiólogos, al físico médico y a los tecnólogos de rayos X. ¿Qué debe contener ese plan de capacitación en la implementación de sistemas digitales? Pues, esencial, protección radiológica para el paciente y el personal. ¿Cómo protejo al paciente? Vean que primero menciono al paciente y luego al personal, porque aquí es redundante, en radiología es redundante. Todas las medidas de protección que yo implemente para reducir la dosis al paciente, para proteger al paciente, redunda en protección al personal también. Claro, hay unas medidas adicionales para proteger al personal, como el personal está detrás de una barrera, esté detrás de un vidrio plomado, que tenga chalecos plomados, elementos de protección, ¿cierto? Y en fin, bueno, para esto pues ya están implementados los cursos de protección radiológica en el país y incluso en el SENA hay un curso gratuito, hay diplomados virtuales y hay una gran cantidad, en este momento hay una gran cantidad de oferta de formación en protección radiológica en diferentes niveles. Bueno, uno de los temarios de la capacitación es hacer capacitaciones sobre los sistemas de rayos X para las imágenes digitales. Allí, ¿qué se va a estudiar? Pues la capacidad de transferencia radiológica, o sea, el KB y el MAS. Y parámetros geométricos, como las distancias a las cuales se recomienda hacer la radiografía, los tamaños de registrado, la orientación de los rayos X, en fin. Todo esto en el formato digital, ¿de qué manera hay que aplicarlo? ¿Cómo funciona el detector digital que captura la imagen y cuáles son las propiedades de ese detector digital? ¿Cuál es el rango de sensibilidad de ese detector? Y en fluoroscopía, que es también importante, pues ¿cuál es la operación de los modos de fluoroscopía continua y pulsada? ¿Cómo influye eso en la dosis? El RIH, la filtración alta, los tamaños del intensificador de imágenes diferentes, los modos de fluoroscopía diferentes que se presentan, los filtros semitransparentes y etcétera, ¿cierto? Todo eso es lo que se debe estudiar en este ítem. Otro de los ítems de ese programa de capacitación es la adquisición de imágenes. ¿Cómo es el proceso de adquisición de la imagen? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona ese detector? ¿Cierto? ¿Cuál es el proceso de llevar ese detector que ha sido expuesto a radiación hasta finalmente tener una imagen en una pantalla de visualización? ¿Cuál es el nivel de exposición que necesita ese detector para poder generar una imagen? Y en fluoroscopía, pues mirar cuál es la influencia de las variaciones de la calidad de la imagen con respecto del objeto y el intensificador sobre la dosis absorbida. O sea, si el intensificador está lejos, está cerca del paciente. La influencia de los modos de magnificación, de los modos de adquisición, en fin. Una vez procesada la imagen, obtenida la imagen, pues vamos al postprocesamiento. Y allí tenemos que estudiar las técnicas relacionadas con el postprocesamiento y su influencia en la imagen. Cómo se hace el realce de los bordes, las máscaras de desenfoque, cuál es la reducción del rango dinámico, cómo puedo reducir el rango dinámico, cuál es el procesamiento multiescala, la reducción de ruido, la selección de las ventanas, las tablas de consultas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto lo deben conocer todos los que hacen parte del procesamiento de imagen, del proceso de radiología digital. ¿Cuáles son las posibilidades de las herramientas de manipulación de la imagen, como la obturación, la magnificación, la colimación electrónica, en fin? En la transferencia de imagen, pues hay que estudiar cuál es el proceso de identificación de imágenes. Eso es importante. Para yo poder recuperar la imagen posteriormente, ¿cómo lo hago? O que la imagen vaya adecuadamente marcada con la información del paciente.
¿Cuáles son las fuentes de error en la identificación y las consecuencias en los packs? El pack es el sistema donde almacenamos todas las imágenes. ¿Y cuál es la velocidad de transferencia de esas imágenes? Y aquí me hizo falta el análisis de la imagen, ¿cierto? Hay que hacer un análisis de imagen también, debe ser parte del temario. En ese análisis de imágenes, pues vamos a estudiar cuáles son las diferencias observables en las modalidades de diferentes imágenes, cuáles son las posibilidades de otros procesamientos en una estación de trabajo diagnóstica. O sea, si yo mando una imagen a otra estación de trabajo allí, ¿qué puedo modificar? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cuáles son los artefactos posibles que aparezcan en imágenes digitales? En los controles de calidad, bueno, ya hablé bastante sobre los controles de calidad, entonces aquí sí vamos a pasarnos un poquito esto. Los aspectos de materia de visualización digital y el informe que se genera finalmente. En las estaciones de trabajo, pues tenemos que estudiar cuáles son las diferencias entre las estaciones de trabajo para visualización y postprocesamiento. En la presentación de imágenes, pues vamos a mirar cuáles son los modos de visualización diferentes que tenga el software, cuál es la utilidad para generar informes y archivos digitales. Tenemos que mirar la resolución de imágenes y la resolución de visualización y la influencia de magnificación en la resolución de la visualización. ¿Cuáles son los diferentes niveles de comprensión que yo le puedo aplicar a una imagen o a un grupo de imágenes? En la transferencia de imágenes y almacenamiento, pues tenemos que estudiar cuáles son las diferencias entre la comprensión de imagen sin pérdida y la comprensión de imagen con pérdida. Porque yo puedo comprimir y que no haya pérdida. Y también puedo comprimir y tener algunas pérdidas en la calidad. Entonces tengo que tener claro eso. ¿Cuáles son los conceptos de volumen de trabajo en ambientes digitales? ¿Qué diferencias hay entre archivo a corto y a largo plazo? Tenemos que estudiar los temas legales con relación al archivo electrónico de imágenes médicas. ¿Cuáles son los métodos disponibles para la transferencia de la imagen en teleradiología? ¿Cuáles son los temas legales con relación a las aplicaciones de la teleradiología? ¿Cuáles son los temas legales y seguridad importantes en los PACS y en teleradiología? Y finalmente, pues, la gestión de dosis al paciente. Y aquí pues tenemos que estudiar cuál es la relación entre la calidad de la imagen y la dosis al paciente, ¿cierto? Si yo tengo imágenes muy bonitas, puede ser que le esté dando alta dosis al paciente. Entonces recuerden que lo importante o lo principal es tener imágenes diagnosticables, no imágenes bonitas. ¿Cuál es el nivel de calidad de la imagen necesaria para el propósito clínico? ¿Qué acciones pueden influenciar la calidad de la imagen y la dosis al paciente? ¿Cuáles son los procesos de optimización de la dosis de radiación en radiología digital? Debemos estudiar la visualización y ventajas de los parámetros relacionados con las dosis y tener dosimetría del paciente y niveles de referencia. Con esto nosotros podemos hacer una adecuada gestión de la dosis al paciente en radiología digital. Y podemos garantizar que al paciente le vamos a entregar la menor cantidad de dosis posible, teniendo aún así imágenes que de pronto no van a ser muy bonitas, lo más bonita que queremos, pero sí imágenes que son lo suficientemente aceptables para generar un diagnóstico. Muchas gracias por su participación en nuestro programa de capacitación en el día de hoy. Esperamos pues presenten su respectivo examen para que reciban la constancia de asistencia a esta misma. Hasta luego.